Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí con un pequeño video sobre qué pasa con las organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos en la Ciudad de México. Bien, hay un tema que no hemos tocado, que es trascendental y muy técnico, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que, pues, algunas quieren jugarle al vivo perteneciendo a dos organizaciones, están en un partido político y participan en una organización, o simplemente desconocen algunos, ¿no? Que están afiliados a algún partido político, ¿no? Ha pasado. Y cuando participan en las organizaciones, pues sale que están afiliados a un partido político u a otra organización. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque muchas veces mucha gente presta la credencial de lector, y hay personas que aprovechan esta confianza que da de personas para prestarle su credencial y pues los afilian a una organización o algún partido político. Bien, hay un reglamento para las organizaciones que quieren ser partidos políticos, ¿no? Y parte de este procedimiento es este reglamento establece algunas cuestiones sobre las políticas de cómo van a contarse buenos o no si estás afiliado a un partido político, y esto va a contar para el cumplimiento de los quórum para las asambleas. Bien, en este reglamento el Instituto Electoral lo que hace es a revisar todas las afiliaciones cuando organizan asambleas las organizaciones para convertirse en partidos políticos locales. Y bueno, el primer criterio, por ejemplo, que se tome, que está establecido en el reglamento es cuando, por ejemplo, asistes a dos asambleas de organizaciones que se van a convertir en partidos políticos y vas a aparecer en las dos en el sistema digital que usa el Instituto Electoral de la Ciudad de México para revisar el quórum, vas a aparecer en las dos. Entonces se toma como válida la más reciente, es decir, si hay una asamblea el 1 de enero y hay otra de otra organización el 2 de febrero, pues se te va a tomar como válida la afiliación o como asistente válido a la asamblea la de reciente, es decir, la de febrero. La segunda es cuando asistes a una asamblea, pero también apareces en el sistema en el padrón de una organización. Entonces, el criterio que marca el reglamento es que será válida tu afiliación o tu asistencia válida al de la asamblea. Es decir, asamblea mata padrón, ¿no?, de organización. La tercera hipótesis, ¿ok? La tercera hipótesis es, por ejemplo, cuando estás afiliado estás afiliado o apareces en dos padrones de dos organizaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues se tomará en cuenta la afiliación de más reciente fecha. Por lo tanto, será nula la anterior. La cuarta hipótesis que marca es, por ejemplo, cuando apareces afiliado en dos organizaciones en la misma fecha, porque a veces cuando hacen las asambleas las organizaciones pueden coincidir en la fecha, ¿no? Entonces lo que hace el instituto es preguntarle al ciudadano a qué organización quiere pertenecer de las dos que se afilió o en las cuales se presentó en la asamblea. Se vale, ¿no? Si no hay respuesta a cuál quiere pertenecer el ciudadano, pues será nula la afiliación o su asistencia válida en las asambleas no será válida para ninguna de las dos organizaciones. Y esto es el aspecto en cuanto a las organizaciones y las asambleas. Hay una segunda etapa de revisión que hace el Instituto Electoral, que es un cruce de las asambleas válidas contra los padrones de los partidos políticos, tanto locales como nacionales. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los criterios en este sentido? Bueno, el primero es que cuando se hace el cruce en el sistema y apareces afiliado en un partido político, el Instituto Electoral pregunta al partido político para que presente, o le hace un requerimiento para que presente tu manifestación original en la cual manifestaste que quieres pertenecer a ese partido político, ¿no? Y ya se hace el cruce en el padrón, se verifica la información, y si no hay una respuesta por parte del partido político, es decir, que presente ese manifiesto, será válida la afiliación para la organización, no para el partido político. Ok. La segunda hipótesis en este cruce con los padrones de los partidos políticos es si la fecha de afiliación y la fecha de la asamblea coinciden,
gana la asamblea. Es decir, será válida para la asamblea de la organización y ya no estarás afiliado al partido político, o esta persona ya no estará afiliada al partido político, sino a la organización. Ok, si la fecha de afiliación al partido político es anterior a la fecha de la asamblea en que fue válida la asamblea, si se llevó a la asamblea y fue nula, obviamente el criterio no aplica, pero fue una asamblea válida, ¿no? La afiliación contará, o la asistencia válida contará para la asamblea. Otra vez, asamblea mata afiliación al partido político. La tercera, si la fecha de afiliación al partido político es posterior a la asamblea de la organización, el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a preguntarle al ciudadano si quiere pertenecer a la organización, es decir, a la asamblea que asistió, o seguir perteneciendo al partido político. Pero si no hay respuesta del ciudadano a cual quiere pertenecer, se tomará como válida la manifestación más reciente, es decir, ya sea que haya sido la última su participación en la asamblea, o su última voluntad haya sido el pertenecer a un partido político, ya sea local o nacional. Esos son los criterios que toma el Instituto Electoral para validar la afiliación de un ciudadano, ya sea a una organización vía asamblea o a un partido político. Pues hasta aquí este pequeño detalle que no habíamos podido compartir con ustedes. Espero les sirva, compartan este video y seguiremos informando cómo va el procedimiento de la conformación de organizaciones a partidos políticos locales en la Ciudad de México.